Cada vez que sucede algo, sea político, sea algún fenómeno de la naturaleza o un acto de Dios, cada vez va destapando más lo que está sucediendo. Y existe un grupo espléndido de agricultores que están trabajando la filosofía de la semilla pura, del producto autóctono, y pues se está haciendo más accesible este tipo de productos hoy en día. Ah, sí. Nosotros empezamos en la industria en el 1993. Hicimos educación, pasamos por todas las facetas de formación como cocineros. Viajamos, estudiamos, fuimos a la universidad, trabajamos directamente con diferentes conceptos, desde cocinas de empleados, cafetería, hasta restaurantes más avanzados, Michelin y ese tipo de restaurantes. Decidimos entonces crear un concepto tipo speakeasy, underground dining club, como yo le decía, en un lugar pues que no voy a mencionar. Decidimos entonces hacer un restaurante, o en Cuba le llaman paladar. Los paladares, tú viajas y hay diferentes, donde convierten una casa en un establecimiento de comida, de alimentos. Lo hacíamos solamente por necesidad. Mi esposa ella atendía las mesas, fregaba los platos, y entonces yo tenía una cocinita comercial en el patio de una casa y decidíamos entonces hacer las degustaciones a precio fijo. Pasábamos la degustación, que prácticamente de ahí es donde surge la idea de lo que es Orujo.
Esta es nueva. Esta es más sofisticada. Lo más grande que me ha dado, ¿verdad?, la participación de la agricultura es poder integrarme en el suplido de frutas y vegetales, ¿verdad?, hortalizas, en la vida de la gente. Sin querer queriendo, uno se inmiscuye, ¿verdad?, en esa necesidad y en ese suplido de una forma bien particular. Y yo creo que estar en este momento aquí diciendo que estoy haciendo frutas, vegetales, hortalizas, es para mí como que me llena de orgullo, porque yo hice mucho tiempo grama, hice girasol, y pues es verdad que eres una fábrica de sonrisas, ¿verdad? Pero no respondes a esa necesidad intrínseca del ser humano y no se generan estos vínculos que tú ves cuando generas otras cosas. Cuando yo conocí al chef Portela, definitivamente identifiqué a un artista. Los artistas suelen tener su carácter, ¿verdad?, bien particular. Y yo dije, trabajar con estas personas a lo mejor va a ser un poco difícil porque cada cual es artista en su área. Yo soy artista en el campo. A mí, yo desarrollo otras áreas ¿verdad?, de artes en mi casa y en mi entorno. Pero, ¿verdad?, meterte en la elaboración o que te usen como materia prima para otra generación de arte, pues yo lo veía como tough, como difícil, un momento que se me iba a hacer complicado. Y entonces empecé a hacer una selección de cultivos. Fue curioso que yo ofreciera habichuelas blancas. Y decía, pues son habichuelas del país. En el campo todo el mundo las busca porque hacen un arrocito guisado con habichuelas blancas, pero que el chef Portela pues me pida 5 o 6 libras de habichuelas blancas. Yo decía, pero ¿qué rayos te va a hacer él con habichuelas blancas? Va a guisar habichuelas blancas en orujo. Y para mi sorpresa, cuando yo llegué como comensal al restaurante y vi mis habichuelas, aquello para mí fue una experiencia única. Orujo surge después de una recesión económica bastante fuerte, sino de las primeras de nuestros tiempos que nos ha tocado vivir, que fue alrededor del 2007-2008, donde muchos empleados de diferentes industrias se quedaron sin trabajo. Carlos fue uno de ellos y pues había que continuar pagando, ¿verdad?, la cuenta y siendo responsable.
Así que siempre me decía, esto es lo único que yo sé hacer, cocinar. Carlos y yo entendemos que lo más importante para dejarle a nuestros niños es el trabajo duro. Nuestros niños, tenemos 3 hermosos varones, se han criado en un restaurante. Así que todos ellos han aprendido a caminar, a subir escaleras, a sentarse en una silla en el restaurante. Orujo es el proyecto de vida de la familia Portela. Orujo es Carlos, Orujo es Lorenzo, Orujo es Kamal, Orujo es Abriel y Orujo es Isabel y es Armali. Y es Ivonette y es Domingo Castro y es toda la familia. Orujo comienza y nace del corazón. Puerto Rico tuvo una época donde había un amor hacia el producto, un amor hacia el suelo, donde el agricultor iba a la plaza del mercado a presentar su producto. Tú podías comprar las gallinas y podías comprar tabaco y podías... Yo estoy seguro de que todavía existen varias plazas del mercado funcional en Puerto Rico, pero poco a poco se han ido desapareciendo. Por eso es que a mí yo no le pongo estampa, no le pongo sello al tipo de comida que queremos presentar, que queremos hacer. Siempre estamos con el método de la experimentación. ¿Cómo podemos sacar el mayor provecho al alimento sin tener ningún tipo de pérdida o botar producto, el 100% del alimento? Maximizar la utilización del producto y buscarle diferentes formas, que no sea tan formas poco usuales a la presentación de ese alimento en específico, ¿no? Pero yo no creo que la comida tradicional criolla, la comida tradicional puertorriqueña esté desapareciendo. Lo que está desapareciendo es el producto. Muchas de las cosas que he visto es que en muchos lugares están representando la cocina puertorriqueña, pero el 0% de los ingredientes que están usando son de aquí. Y entonces, ahí es que entonces comenzamos quizás a diferir un poco, porque la gente dice, se está perdiendo la cocina puertorriqueña porque la cocina puertorriqueña se supone que sea de esta manera. Pero cuando lo hacen de esta manera, no están usando ingrediente autóctono local. Entonces, cuando ven lo que estamos haciendo, que yo estoy utilizando ingrediente autóctono local, pero te lo estoy sirviendo de otra manera que no es la misma, pues entonces yo dejo de ser cocina puertorriqueña porque no lo estoy sirviendo de la manera que se supone.